y se viene con todo la siguiente mesa de diálogo. Por cierto, me acaba de pedir un favor el doctor Santiago Nieto, ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Tenemos pactada una entrevista con él en Sin Censura Nocturno. Me dice que se le ha complicado la situación, que si la podemos mover la entrevista para mañana por la mañana, y yo he accedido porque entiendo lo que me dice, que se le ha complicado por cuestiones de tiempos y de agenda, y le agradezco mucho la confianza al doctor Santiago Nieto por el hoy encargado de la oficina de la Procuraduría General de Justicia en el estado de Hidalgo, por la confianza que nos tiene a este espacio libre como el viento. Pero bueno, vámonos con la siguiente mesa de diálogo, porque también vamos a dejar la víbora chillando. Déjeme saludar a mis amigos de la Monday Night Table, como le llaman ellos. Déjenme saludar al querido Kurt Harvard, escritor, periodista independiente, columnista y miembro de esta familia Sin Censura. Querido Kurt, muy buenas noches, ¿cómo te va? Muy bien, Vicente, reportándome desde Oaxaca, y un saludo a todos, listo para ya inaugurar otra noche de este gran round table de los lunes. Bueno, pues vamos de la Ciudad de México a Oaxaca, a Guanajuato, en donde se encuentra el querido José Alfredo Gutiérrez Falcón, escritor, máster en Derecho Comunitario Europeo, colaborador, miembro de esta familia Sin Censura. ¿Cómo estás, José Alfredo? Buenas noches. Hola Vicente, pues encantadísimo en otro Monday Night Table para estar, pues ahora que tenemos muchísimo de qué hablar, se va a poner duro, se va a poner bueno, y pues bueno, vamos a dejar la víbora chillando, Vicente. Eso, y mientras llega Miguel Martín, Felipe Valencia, déjenme plantear esto que surge de la cobertura y de las consecuencias, los resultados de la marcha de ayer para disque defender al INE. Estoy viendo que están muy interesados en Estados Unidos, por Harvard, los legisladores, de proteger al INE, de proteger la democracia, o será de golpetear desde el imperio al presidente de México, que consideran socialista ellos, Andrés Manuel López Obrador. Ya veíamos un comunicado conjunto de los líderes de las comisiones de Relaciones Exteriores, tanto del Senado como de la Cámara de Representantes. En el Senado es Bob Menéndez. También estoy viendo las opiniones de el senador republicano Marco Rubio, que dice: Estados Unidos y sus aliados deberían de estar al pendiente, detalladamente, ver de cerca y proteger al INE y los estándares democráticos en México. Dice que básicamente ya se compró la idea, Marco Rubio, que las movidas del presidente Andrés Manuel López Obrador son para despedazar al Instituto Nacional Electoral. ¿No te llama la atención, Kurt, que estén tan interesados tanto demócratas como republicanos en este tema que solo debería de interesarle a los mexicanos y mexicanas? Por supuesto, Vicente, este es un asunto de la política nacional mexicana y no incumbe absolutamente nada a los estadounidenses, absolutamente nada, ¿no? Y además, qué hipocresía, ¿no? Estados Unidos, que de todos los democracias en el mundo, tiene el peor sistema electoral en el mundo, ¿no? ¿Quiénes son ellos para dar sermones acerca de eso, no? En Estados Unidos, donde puedes ganar la presidencia perdiendo el voto popular, ¿no? Como ha pasado con George Bush en 2000 y Trump en 2016. Ahí, mágicamente, puedes perder el voto popular y ganar la presidencia, ¿no? Ahí donde practican todo tipo de manera de suprimir el voto para que los afroamericanos y los latinos y demás minorías no puedan votar, ¿no? Los que viven ahí, pues, me pueden dar la razón en eso, ¿no? Ahí donde trazan los distritos electorales
de tal manera de que aseguran de que la derecha tenga mayoría en los congresos estatales e incluso a nivel nacional. Es decir, además es un sistema donde el dinero compra elecciones abiertamente, ¿no? Porque no hay tope de gasto en las elecciones, ¿no? No hay financiamiento público, no hay registro, ¿no? Entonces, los diputados y senadores de Estados Unidos son comprados, muy abiertamente comprados por intereses particulares, por intereses de pues, las empresas petroleras, de las empresas farmacéuticas, de las grandes empresas, intereses de agricultura industrial y demás, ¿no? Entonces, ese sistema, dentro del que yo crecí, lo conozco bastante bien, ellos no son para dar sermones a nadie. Eso de entrada, ¿no? Eso de entrada, Vicente. Pero, por otro lado, preocupa que están usando el tema del INE, del que desconocen absolutamente, no saben absolutamente nada, ¿no? En Estados Unidos ni siquiera existe un instituto electoral, ¿no? Es decir, de eso no saben absolutamente nada. Pero están usando esto como pretexto para apoyar AMLO. Vimos en la semana pasada, pues, 2 ataques del New York Times, ahí, de la jefa de corresponsales en México, Natalie Kitruev, ¿no? Un artículo absolutamente sesgado, básicamente un boletín de prensa del PAN. Es decir, la misma semana que García Luna fue hallado culpable, ¿no? De, pues, colaborar, coludir con el cártel de Sinaloa, ¿no? Por un jurado en Estados Unidos de manera unánime. Ahí está New York Times apoyando a este mismo sistema que permitió que el gobierno de Calderón, pues, hiciera su fraude y instalaron a García Luna en primer lugar. Me parece es decir, una irresponsabilidad mayúscula, ¿no? Uno puede estar de acuerdo o no de acuerdo en ciertas cosas, pero los reportajes del New York Times, justo en la semana en que García Luna fue hallado culpable, me parece de una irresponsabilidad. Es decir, estaban justo en este momento intentando apoyar este mismo sistema podrido y colorido, ¿no? Luego, en la misma semana, vimos otro ataque de la revista Atlantic, escrito por nadie menos que David Frum, Vicente. David Frum, quien, como escritor de discursos de George W. Bush, fue el que propagó las mentiras que condujeron a la guerra en Irak, ¿no? Que mató a, bueno, 1 millón de iraquíes mínimamente y desplazó a 3 millones más. Es decir, esta es una élite sangrienta en Estados Unidos a los que no debemos escuchar nunca acerca de nada, jamás, ¿no? Pero ahí están, es de gente reciclada ahora. Ahora Frum es comentarista en MSNBC, muy respetable, muy antitrumpista, intentando dar sus opiniones acerca de México, un tema que desconoce por completo, como si él fuera el gran experto, intentando defender el INE, cuando Frum y su mismo editor en su revista, ahí del Atlantic, fueron los responsables de devastar, de arruinar un país. ¿En qué mundo debemos escuchar a esta gente acerca de ni nada? ¿No? Pero la arrogancia, la prepotencia de Estados Unidos es tal que esta gente logra, después de esas increíbles equivocaciones, reciclarse y ahora se rigen como los grandes expertos sobre México y sobre el sistema electoral y sobre el INE. Todo esto como pretexto para intentar empujar al gobierno de Biden de intervenir más ahí, ¿no? Y esto no lo digo así nada más por decir, ¿no? Vimos ahí Dan Crenshaw, republicano, pues ya sacó un proyecto de ley que autorizaría el uso de fuerza por parte del presidente de Estados Unidos, de usar fuerza militar contra los cárteles de México, ¿no? Parece muy poco probable, pero todo este empuje de neohalcones neoliberales ahí es algo que tenemos que ver muy de cerca, Vicente, diría, ¿no? Porque si no es Tirano del Año, si no es un ONG de Gran Bretaña, si no es The Economist, si no es Financial Times, luego es New York Times, luego es Atlantic, luego es Washington Post, y es uno tras otro, y se nota muy claramente que hay una línea muy claramente detrás de todo eso. ¿Cómo ves tú, José Alfredo Gutiérrez Falcón? Ahora resulta que nuestro vecino anda muy interesado en cuestiones democráticas cuando han tenido graves
precisamente ataques a la democracia allá en el país de las hamburguesas. Me llama mucho la atención y qué interesante el análisis que hace Kurt Harvard, mi querido José Alfredo. Así es, bueno, suscribiendo todo lo que de manera brillante nos acaba de comentar Kurt, creo que tenemos que tomar en cuenta varias cosas. Creo que esta intromisión, si se le puede llamar intromisión sin ningún problema, también puede provocar que de aquí se le conteste. Ya hemos visto cómo el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que no van a poder agarrar a México de piñata. Y esto, ¿por qué? Por todo lo que le venían diciendo al pueblo de México, ¿no? En anteriores tiempos electorales. En esta ocasión, creo que se van a topar también en Estados Unidos con gente que está bien informada, porque pues si alguien es informado y es apasionado de todo lo que ocurre en nuestro país, pues son nuestros hermanos migrantes. Por eso nos apoyan enviando tantas cantidades de remesas, pues están muy al pendiente de lo que ocurre en México. Y justamente las remesas van en aumento continuo, cada vez un récord bate al otro, porque precisamente están viendo confianza en el gobierno, porque están viendo que el dinero del gobierno de los mexicanos se está invirtiendo en cosas extraordinarias que no se habían visto en otro tiempo. Entonces tenemos que, yo creo que hay que esperar un poco. Y dentro de Estados Unidos va a empezar a surgir también, van a empezar a responderle a estas personas que quieren andar asustando con el petate del muerto, ¿no? Pero lo que también tenemos que observar es esa gran capacidad de manipulación que tiene la derecha. Lo vimos con un Zócalo, pues, con mucha gente, lo estamos viendo de manera mediática. Ahora brinca la frontera y están pues con estas observaciones en Estados Unidos. Anteriormente, con otros temas, fue el Parlamento Europeo. Es decir, el poder que tiene la derecha es importante y no hay que soslayarlo. Y creo que haciendo un poco de autocrítica, siento que, por ejemplo, el partido Morena tiene que preguntarse qué están haciendo mal para que la gente no esté enterada de todos los logros que está haciendo el presidente de la República. Yo creo que Andrés Manuel López Obrador opera casi solo, sin el respaldo del partido. El partido, la dirigencia, como dice el maestro Alfredo Jalife, sí lucran con su nombre, pero no siguen su ejemplo ni lo respaldan. Entonces, yo siento que tenemos que darle más acompañamiento al presidente, tenemos que darle más difusión a lo que está haciendo el presidente, lo que está haciendo la cuarta transformación, pero a su vez necesitamos quienes estamos difundiendo lo que está haciendo, como en este libro que se llama 4T, pues también necesitamos que haya un apoyo para que llegue más lejos lo que estamos pues difundiendo. Entonces creo que es un buen momento para hacer un análisis y decir, bueno, hay una recomposición, se están recomponiendo las fuerzas políticas, tanto en México como en Estados Unidos, como en toda América. Hay una pues una estira y afloja entre izquierda y derecha. Creo que deben estar muy preocupados porque el modelo de bienestar, ya no le podemos decir modelo económico, sino el modelo de bienestar de Andrés Manuel López Obrador está a todas luces dando resultados. Los norteamericanos pues lo ven todos los días, cuando ven fortalecerse al peso, cuando ven que tenemos un superávit comercial con ellos que es histórico. Es decir, cuando vemos una inversión extranjera directa impresionante de gente de empresas que ya no están en China, que ahora se están viniendo a México para estar cerca de Estados Unidos, para estar cerca de toda Norteamérica. Entonces están ocurriendo muchísimas cosas y yo creo que debemos empezarnos a acostumbrar a que las agendas, tanto de un lado como de otro, se empiecen a entrelazar los temas, se tienen que empezar a entrelazar y a democratizarse. Y tanto de un lado como otro, tenemos que entender que va a haber nuevas repercusiones, nuevas que no habían sido pues
porque no habían ocurrido antes. Y pues bueno, como decía Heráclito de Éfeso, nadie se baña dos veces en el mismo río, y ahora México no es el mismo de hace 4 años, ¿no? Entonces, la dinámica de nuestro país está, bueno, estamos ahorita en ascuas esperando la noticia de qué pasó con la llamada de Elon Musk, el hombre más rico del mundo, que precisamente es norteamericano, que quiere venir a invertir a México, y ese es un gran ejemplo de por qué están preocupados los norteamericanos y por qué quieren, algún sector, ¿verdad? Y por qué quieren seguir pues golpeando de este lado. Lo que estamos viendo es la homologación o la homogenización de América del Norte, y en ese sentido tenemos que irnos acostumbrando a que va a haber pues trancazos de un lado y otro, y que sea el pueblo quien empiece a definir y quien empiece a apoyar o no a quienes atacan a México, dicen. Así es, ya llegó Miguel Martín Felipe Valencia, lingüista, escritor y miembro de esta familia sin censura, viendo cómo desde Estados Unidos quieren meter la mano también para defender al INE. Nótese mi sarcasmo, mi querido Miguel Martín. No solamente los legisladores, estaba viendo la opinión de Andrés Oppenheimer, quien desde Miami normalmente está tirando dardos envenenados hacia México. Dice, es hora de que Biden se ponga del lado de los mexicanos que luchan por seguir teniendo elecciones supervisadas por una agencia independiente, y no del lado del gobierno que está tratando de controlar el aparato electoral. Mi querido Miguel Martín, ¿cómo ves este disparar dardos desde Estados Unidos contra el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador? Pues buenas noches, Vicente. Primero que nada, disculpen la tardanza. Buenas noches también a los compañeros de esta siempre entrañable Monday Night Table. Pues fíjate que por ahí va el tiro, a lo mejor no nada más a nivel de las grandes cúpulas, porque Biden evidentemente pues no está en una tónica, no se ha manejado en una tónica en la que pues, les vaya a dar gusto, ¿no? Y de hecho pues ya no es la primera vez que alguien lo urge, sin siquiera tener autoridad moral ni nada, sin siquiera tener vela en el entierro. No es la primera vez que alguien lo trata de a lo mejor azuzar para que tome partido, porque el PAN ya le ha mandado muchas veces carta a través de Mariana Gómez del Campo, que ha sido tradicionalmente su encargada de asuntos internacionales, la presidenta de la Comisión de Asuntos Internacionales, y me parece que a día de hoy lleva como unas 5 o 6 cartas que le mandan a Joe Biden, precisamente como haciéndole ese llamado, en tanto que lo ven ellos como una especie de adalid de la democracia per se, porque por ser presidente gringo ya es, por lo tanto, un representante de la democracia a nivel mundial, solo porque sí, y no reparan en este análisis que bien nos decía Kurt, que pues tienen uno de los sistemas electorales más enrevesados y poco presumibles del mundo. Yo creo que pues en eso deberían reparar. Pero fíjate que la tirada es más compleja y más ambiciosa, y es algo que ellos tienen de su lado y que creo que nosotros no, que es los famosos think tanks, las famosas ONGs. Y de hecho, cuando le preguntaron recientemente los periodistas, a estos que se hacen llamar los periodistas, sus compañeros Álvaro Delgado y Páez Varela, le preguntaron directamente que por parte de quién tendría que venir esa articulación del discurso de la derecha para ganarnos la batalla. Él dijo, tiene que venir de los think tanks. No dijo que de los ciudadanos, no dijo que de la sociedad civil, como dicen aquí. Él descaradamente dice que de los think tanks, de estas organizaciones que precisamente, pues bajita la mano o a veces muy, muy manifiestamente, pues están inmiscuidas en el financiamiento de estas otras llamadas de la sociedad civil, de esas organizaciones de la sociedad civil, que pues se dedican al golpeteo y que ayer se manifestaron con muchísima fuerza. A lo mejor puede ser que la mano, tal vez no de Biden directamente, pero sí de muchos congresistas republicanos, pues haya estado ayer representada en toda esa movilización que tuvo que ver con esas famosas ONGs, con esas famosas organizaciones que se hacen llamar de la sociedad civil, que alzan la mano supuestamente y que son creo que dicen ellos, que promotoras y a lo mejor defensoras de los derechos humanos, y entonces aprovechan estos nombres, aprovechan estas denominaciones, pues para lavar cocos y para cooptar gente, cooptar y captar
gente y, por supuesto, pagar acarreados. Yo creo que entonces es muy plausible esta hipótesis, que les digo, a lo mejor la mano de Biden no, pero la mano de muchos de sus allegados, de mucha gente que lo rodea en el poder gringo, pues a lo mejor sí se vio reflejada ayer en la movilización, porque como bien lo dicen los compañeros, como bien lo dice José Alfredo, pues sí, llenaron el Zócalo, en efecto, llenaron el Zócalo, hubo movilizaciones en el resto del país, pero hace rato estaba yo escuchando el famoso space que se arma esta cuenta calderonista, evidentemente, de sociedad civil, donde hacían mucho énfasis en que ese es el camino. Aquí están diciendo que el camino son las ONGs para esa movilización, entre comillas, ciudadana. Le quieren dar por ese lado. Se quieren disfrazar de organizaciones no gubernamentales que defienden los derechos humanos para movilizar a la gente en tanto que entienden a este gobierno como dictatorial o como antiderechos, y entonces por ese lado quieren justificar a lo mejor el financiamiento de todos esos think tanks gringos. Y estaban en eso, estaban en eso. Entonces es bien interesante que a lo mejor Biden no mete mano directamente, pero sí ya se vio, ya evidentemente, pues con el tamaño de movilización, al menos en lo efectista, en las urnas va a ser otra movida, va a ser otro cantar, donde van a estar más maniatados gracias a las leyes electorales mexicanas. Pero pues por lo pronto yo creo que ayer sí se vio, no por parte del pronunciamiento, no en términos de un pronunciamiento, pero yo creo que sí se vio esa movilización a la que ya le están agarrando el modito, porque es como han construido las famosas primaveras, entre comillas, que tumban gobiernos cuando ellos deciden unilateralmente que son dictatoriales, con la misma agenda de Gene Sharp, que es el gurú de Gilberto Lozano, ese activista, conocido como tumbador de dictaduras, fallecido en el 2018, escritor del libro de la dictadura a la democracia. Están siguiendo el manual y hay que yo creo que necesitamos articularnos como verdadera sociedad civil, porque ellos se cuelgan el nombre y creen que nosotros somos algo inferior, pero sí hay que articularnos muy bien para combatir ese esfuerzo que está mucho mejor armado y con mucha lana. Creo que la respuesta debe ser, a lo mejor no inmediata, pero sí contundente. Sobre todo yo digo que en las urnas, el voto masivo, cero apatía, cero abstencionismo, y con eso creo que podremos contrarrestar todo lo que aparentemente, en términos de ellos, los hace parecer que dicen que están ganando. Bueno, a ver, déjenme proponerles este tema para que me den su opinión. Hace unos minutos anunciaba aquí en Sin Censura que con 6 votos a favor y 5 en contra en el INE rechazaron que Alito Moreno, actual presidente del PRI, pueda mantener la dirigencia del partido hasta el 2024. Así ocurrieron las cosas allá en el INE. Así se aprueba el proyecto de resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificado en el orden del día como el punto 33. Primero, quienes estén a favor, quienes están conectados virtualmente, sí van a manifestar. Gracias. ¿En contra? En la sala, quienes estén a favor. En contra. Es aprobado por 6 votos a favor, 5 votos en contra, señor presidente. Gracias, señor secretario. Sí. Le ruego que se sirva a proceder a lo conducente para publicar la resolución aprobada en el Diario Oficial de la Federación. Y antes de continuar con el siguiente punto del orden del día, que son asuntos generales, por cuestión reglamentaria, dado que se han cumplido abundantemente las 8 horas de sesión en los términos de lo dispuesto por el artículo 12, párrafo. Bueno, pues ahí está lo ocurrido en el INE y ya hay un comunicado del PRI, con eso de que el presidente del PRI es el señalado, el afectado por esta decisión. Este es el comunicado del PRI. En Ciudad de México, 27 de febrero de 2023. Comunicado del Comité Ejecutivo Nacional del PRI con la finalidad de aclarar la resolución del INE. Las modificaciones estatutarias no consisten en la extensión del mandato de la dirigencia nacional del PRI como equivocadamente se pretende señalar, sino simplemente en la adecuación de nuestros estatutos conforme a la normativa electoral que se dará con la inminente aprobación del Plan B. Las modificaciones tienen como finalidad impulsar acciones afirmativas, paridad sustantiva en gubernaturas, reconocimiento a la participación de los jóvenes
y dotar de mayor certeza jurídica a las facultades con las que ya cuenta el Consejo Político Nacional. El PRI es respetuoso de la resolución hecha por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral con 6 votos a favor y 5 en contra sobre la imposibilidad de pronunciarse sobre la procedencia constitucional y legal de las modificaciones realizadas a los estatutos del PRI, en el entendido de que los consejeros que votaron estarían a la espera de la publicación del denominado Plan B. El PRI señala que respeta la determinación del Consejo General del Instituto sin dejar de considerar que aún falta el posicionamiento de las demás instancias en la materia y se deberán agotar todas las etapas del proceso para acreditar la legalidad de las modificaciones realizadas a los estatutos. Sin embargo, destaca que dichas modificaciones no consisten en la extensión del mandato de la dirigencia, sino simplemente en la adecuación de nuestros estatutos a la normativa electoral vigente que se dará con la inminente publicación del Plan B. La facultad con la que cuenta el Consejo Político Nacional para determinar una prórroga a la dirigencia nacional del PRI fue aprobada desde 2020 por unanimidad de las consejeras y consejeros electorales del INE y confirmada por unanimidad por los integrantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por lo cual es vigente. El Partido Revolucionario Institucional refrenda su respeto a las resoluciones del árbitro electoral, sin embargo, agrega, se agotarán todas las instancias legales a fin de atender el llamado de las y los militantes de todo el país respecto a las modificaciones de sus estatutos. Y por cierto, qué desmadre traen en el PRI, porque me acaba de enviar nuestro jefe de información, Mario Toledo, una declaración de La Bastida, de este personaje que en su momento fue candidato del PRI a la presidencia. Estoy buscando precisamente estas declaraciones para que me den su opinión porque se están despedazando entre sí. Literalmente se están despedazando entre sí. Y voy a compartir con ustedes precisamente información en este sentido. A continuación, dice La Bastida, Alito Moreno vende al PRI al servicio de su jefe Andrés Manuel López Obrador, dice Francisco La Bastida Ochoa, ex candidato del PRI a la presidencia, sí, y lo dijo en Latinus con Fernando del Collado en este segmento que se llama Tragaluz. Alito vende al PRI al servicio de su jefe. Ahora resulta que Andrés Manuel López Obrador es jefe de Alito Moreno. Yo ya no entendí nada. Mi querido Kurt Harvard, dame tu opinión acerca de estas cosas que voy poniendo sobre la mesa. Pues me parece muy interesante, Vicente. Creo que la palabra que acabas de usar es la palabra muy adecuada, despedazándose, perdón. Es decir, lo que esta muy frágil coalición quería mostrar ayer en el Zócalo era una gran unidad de opositores, ¿no? Con este gran lema de supuestamente rescatar al INE con su apoyo en el extranjero y demás. Pero esta coalición es muy frágil, es decir, no hay unidad entre sí, para nada, ¿no? Y me parece sumamente chistoso que uno de los mismos partidos que estaban apoyando marcha, este meeting para salvar al INE, ahora está atacando al INE, ni 24 horas después. Es decir, el chiste se cuenta solo, Vicente. Es decir, por eso yo no me siento, pues que hagan su meeting y todo. Es decir, esto no resta las enormes fracturas que existen en esta disque coalición opositora, ¿no? Eso no quiere decir que Moreno no tenga que mejorar su juego, ¿no? Como bien mencionó ahorita José Alfredo, su estrategia de comunicación y sus enlaces con los mexicanos en el extranjero, hay muchas cosas. Pero lo que vimos ayer fue una faramalla. Esa no es una oposición unida. Por eso no pusieron en el templete a un orador fuerte, ¿no? No pusieron ahí a alguien que pudiera realmente llamar la atención, porque ya se estarían peleando entre sí en el mero Zócalo. Pusieron a personas X, ¿no? Como Cosí o pues los demás, ¿no? Pues en la vez pasada fue Woldenberg, ¿no? Un fósil de antes, ¿no? Es decir,
no se atrevieron a poner a alguien fuerte desde, bueno, fuerte, ¿no? Pero como Lili Telles o alguien desde el PAN o desde lo que queda del priismo, el periodismo, porque no pueden, porque esta coalición no está unida en absoluto. Y ahora vemos, por ejemplo, la pretensión de Alito de permanecerse en el cargo, ¿no? Pero Alito apesta, ¿no? Es tóxico, ¿no? Por los videos y los audios de Laida Sansores y otras revelaciones, apesta. Entonces, hay otra parte de la élite que quieren deshacerse de él. Ellos están chocando, ¿no? Los pro Alito, que han beneficiado de su corrupción, y los demás que saben que es tóxico para la coalición y quieren deshacerse de él, ¿no? Entonces, la izquierda tiene que ser bien astuta, Vicente, y explotar y pues aprovechar de estas evidentes fracturas que existen en esta muy, muy, muy frágil coalición, ¿no? Y no asustarse porque llenaron el Zócalo, vaya. México es un país de 130 millones. Con tan solo 25% de la población, ya son 30 millones, pueden llegar a llenar varios Zócalos. No estoy diciendo que tampoco la izquierda puede ser complaciente, para nada. El trabajo tiene que ser de día, todos los días, con urgencia, pero también con calma. Y también ir viendo dónde están esas fracturas en los opositores y abrir esas fracturas y ver ahí, ¿no? Dónde están esas oportunidades, como vimos ahorita. Mi querido José Alfredo Gutiérrez Falcón, dice La Bastida que Alito le está haciendo el trabajo a su jefe, Andrés Manuel López Obrador. Te digo que ya no entiendo nada. En momentos en que, por cierto, los brothers de Alito, encabezados por Lorenzo Córdoba, de acuerdo a lo que nos ha destapado en diferentes ocasiones Laida Sansores, le dan la espalda, le cierran la puerta para que continúe, aunque él dice otra cosa en este comunicado del PRI. ¿Qué desmadrecito? Ya no sé si traen más desmadre los del PRI con Alito o los del PAN con la cola entre las patas por lo de Genaro García Lunas. Pues estamos ante la presencia de una descomposición política bastante penosa, pero que tarde o temprano tenía que caer. Y en este caso, pues vemos que antes el Partido Revolucionario Institucional había una institucionalidad que no era otra cosa más que la alineación al presupuesto, ¿no? La alineación a los recursos públicos, y por eso decía, no, pues es que yo soy institucional, por eso no puedo decir nada, por eso mejor nos callamos. ¿Por qué? Porque alguien había arriba que tenía el presupuesto y que de alguna forma lo iba a ramificar, ¿no? Entre toda esa red y qué más que La Bastida, ¿no? Cuando me dicen La Bastida, absolutamente me enciende el foco del Pemex Gate, ¿no? Entonces, es una de las formas en las que se llegaban recursos de instituciones públicas o de empresas públicas como Pemex, y entonces, pues bueno, él estaba ahí, era el candidato y todo el mundo tenía que callarse porque era el que estaba repartiendo en ese momento el dinero, ¿no? Y así siempre todo el mundo callaba porque pues sabían que había una estructura que había que respetar. En este caso no hay estructura, ya el presupuesto está muy mermado y entonces empieza a haber un sálvese quien pueda, y entonces empiezan a haber este tipo de declaraciones absurdas que pues ya no más falta que le echaran la culpa de eso al presidente Andrés Manuel, ¿no? Entonces, pero eso creo que en determinado momento le puede beneficiar más al movimiento de la Cuarta Transformación, pues porque es una muy evidente desquebrajamiento, como lo menciona Cort, de ese partido que antes pues era hegemónico. O sea, tenemos que recordar cuando yo vi lleno el Zócalo, pues lo primero que pensé, dije, bueno, es que hace 4 años gobernaban todo el país. O sea, tampoco nos puede sorprender mucho esa capacidad de movilización, porque hace apenas 4 años, pues gobernaban en todo el país, el PRIAN juntos, ¿no? Y entonces, a raíz de que llegan los Manuel López Obrador, se van perdiendo gubernaturas del PRI-RD y se va creciendo Morena, pero no debemos soslayar de que, pues, hasta hace muy poco tiempo ellos, mandaban de pe a pa, desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores,
desde el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo era el poder de los poderes. Entonces, pues bueno, estamos ante esta nueva transformación, pero bueno, está muy joven, estamos viendo apenas el renacer de la cuarta transformación, ya están sentadas las bases, pero pues bueno, con expresiones como estas, la Bastida, pues lo único que está demostrando es la debilidad del Partido Revolucionario Institucional, que tiene que caer en el ridículo de echarle la culpa a Andrés Manuel López Obrador, cuando todos sabemos que no es así, pero yo vuelvo a repetir, tenemos que difundir todavía más, con más ahínco, pues lo que se está haciendo, ¿no? Porque llega a haber gente que sí se lo cree, llega a haber gente que sí está pensando en que sí se quiere afectar al INE, y lo creen de una manera, pues inocente, pero de buena fe. Hay otros que no, pero tenemos que empezar a hilar fino entre quienes están de buena fe en la burbuja de la ignorancia y quienes están con toda la mala intención desinformando para influenciar a las personas que están mal informadas. Entonces, tenemos mira, fui a una reunión de Morena aquí en San Miguel de Allende, y solamente se tocaban los temas de los adultos mayores, y que los adultos mayores y que por los adultos mayores deberían de pedir el voto porque ya se está atendiendo a los viejitos. Y yo les dije, oigan, sí, no, está muy bien, pero hay miles de temas más en torno a los grandes logros de la cuarta transformación, que nadie los está difundiendo. Entonces, ahí sí, a esa gente despistada que todavía le cree a los malintencionados que desinforman, tenemos que llenarlos de información. Entonces, ahí hay un nicho de mercado, ahí hay un nicho político que hay que llegarles, porque entre quienes fueron por ilusos y entre quienes fueron por malintencionados al Zócalo, pues tenemos que atacar, porque esa es una representación de lo que está ocurriendo en el país. Y también, ya encarrerados, Morena debe tener mucho cuidado en todos los cachirules que se están metiendo de Acción Nacional, y que pongan atención en Guanajuato, porque está ocurriendo, y muchas veces con el apoyo de la dirigencia estatal están entrando panistas al partido Morena. Lo he visto, me consta, y he visto operadores de Acción Nacional metiéndose a Morena. Entonces, hay mucho que analizar en esto, y pues tener mucho cuidado, porque esos que le están tirando piedras ahorita en el Zócalo, Andrés Manuel López Obrador, o que están tirando, le quieren tirar lodo al gobierno, a lo mejor en 15 días o en un mes o en 2 meses pueden estar dentro de Morena. Mi querido Miguel Martín, ¿cómo ves a esta oposición? No hay ni a cuál irle. El PRD a punto de perder el registro, el PAN lidiando con sus Genaros García Luna, el PRI con sus alitos, y así dicen que van a ganar en el 2020. Bueno, ya no voy ni al 2024, en el 2023 en el Estado de México y en Coahuila, mi querido José Alfredo. Yo, la verdad, estoy a punto de decir que si gana la alianza putrefacta de Claudio X González en el Estado de México, por ejemplo, me retiro. Yo no lo entendería de otra. ¿Cómo aceptar que la gente está viendo que juzgan a Genaro García Luna, que el veredicto es culpable en Estados Unidos, y que la gente va a seguir respaldando a estos malandros? Mi querido Miguel Martín, te escucho. Por eso hay que saber escuchar un poquito la narrativa que se traen ahorita, que si te fijas todo lo quieren hacer como que ciudadano, porque los partidos en este momento están desprestigiados, y de hecho, si haciendo así como una búsqueda más cualitativa, la gente que estaba ahí en la marcha, costaba mucho trabajo que soltaran prenda, que admitieran que ellos están ahí por los partidos y que los partidos fueron los que convocaron. Y es que, pues, cómo no, si por ejemplo Lili Telles ya le hizo el feo Chucho Zambrano, y le están haciendo el feo en todo momento a Alito en ciertas esferas donde no se la perdonan, donde le siguen haciendo entrevistas incómodas de las que se tiene que parar o
o salir anticipadamente. Yo le he visto por lo menos dos, le he visto una en Milenio y le he visto también una bueno, un espacio marginal, ¿no? Minoritario, que es con Ferris de Con. Y pues le traen mucha tirria a Alito, no se la perdonan, o sea, ahí sí rompen el nado sincronizado y aunque la orden de Claudio desde arriba sea, pues ni modo, perdónensela tantito, no se aguantan, a Alito, la realidad es que allá adentro no lo fuman para nada, ellos saben que es un activo muy peligroso, que es una bomba de tiempo en ese sentido y que aparte su lealtad es muy volátil y que ya vieron que su lealtad es volátil cuando se dio la votación sobre la Guardia Nacional, ahí esa tampoco se la perdonan, no le perdonan obviamente pues las cuestiones de los audios, el evidenciar su falta de lealtad, entonces pues así solita la oposición se está resquebrajando. Veníamos también de esta cuestión de García Luna, que pues es declarado culpable, estas personas que rabiosamente se ponen a arrancar esos carteles donde venía la efigie de García Luna precisamente, y pues se quieren supuestamente deslindar de los partidos, quieren hacerlo parecer que todo es muy ciudadano, que todo es muy limpio y que es al margen de los partidos, pero pues hay que recordar y hay que reconocer que no se puede hacer política al margen de los partidos aquí en México. El sistema electoral históricamente así se construyó, no hay otra vía y de hecho, pues por la vía del tradicional de los partidos políticos, por la vía electoral, con el propio sistema, es con el que Andrés Manuel entró al poder. No lo hizo al margen del sistema, lo hizo con las condiciones del sistema. Entonces, pues esto está construido para que sí o sí los partidos a últimas sean quienes reclamen o peleen por el poder. Y lo que quieren hacer es vendernos el cuento de que como los partidos ahorita no están al alza en popularidad, entonces somos los ciudadanos, no, yo no vengo por ningún partido, decía la gente, pero pues en realidad, ¿qué nos hacemos tontos? Pues si ahí andaba medio mundo, si ahí andaba el saco de pus, si ahí andaba, y concuerdo también con Kurt en este aspecto de que no quisieron poner a ningún peso pesado a hablar, porque pues todos están quemados y a lo mejor hasta se agarran del moco ahí en el templete, tiene razón, por eso pusieron a gente, pues la verdad, muy, muy marginal, como Cosío Villegas, precisamente, como Beatriz Pajés, a lo mejor Beatriz Pajés recitará muy bonito y yo creo que le ha de salir muy bien Mamá Soy Paquito o El Brindis del Bohemio, pero la realidad es que no tiene ninguna autoridad moral, ni siquiera dentro de la oposición, por lo mismo de que se ha radicalizado por dichos como que el presidente es un dictador. Entonces, pues ante la impopularidad de los partidos, ante incluso estas peleas internas que se ven mucho, que saltan mucho a la esfera pública y lo quemados que están, pues por eso se la sacan con que todos somos ciudadanos y que esto es sin partidos. Pero pues a últimas, esos ciudadanos no tienen la estructura para formar un partido, ellos dependen totalmente de la estructura de la alianza putrefacta de Claudio X González, y entonces pues lo que están haciendo es jalar marca nada más para que les den tiempo a los partidos de reordenarse, de limpiar un poquito su imagen, de apelar a la corta memoria que ellos creen que todavía tiene el electorado mexicano y luego salir deslumbrantes y salir otra vez impolutos, ¿no? Y aquí no ha pasado nada y vamos a ponernos a trabajar por México. Pero en realidad, más allá de su narrativa y más allá de la nota que le están invirtiendo en propaganda y en contrapropaganda, pues la realidad es que se están cayendo a pedazos. Y la muestra va a estar en la muy marcada falta de consenso que van a tener con miras al 2024. Ahí se les va a olvidar quién es quién, se les va a olvidar la fraternidad, y entonces pues vamos a atestiguar cómo a lo mejor hasta la alianza se rompe de manera, pues yo diría que prematura, y que les va a doler mucho con miras al 24. Por lo pronto el 23 yo tampoco lo entendería sin una derrota de esta oposición. Son muy efectistas y no olvidemos que tienen de su lado todo el dinero para hacer parecer que ellos están en la gloria, que ellos están impolutos, que no pasa nada, pero en realidad pues están cayendo a pedazos, y por eso es que la popularidad del presidente y las personas que confían o que confiamos en la Cuarta Transformación, pues somos una cantidad abrumadora que ni siquiera nos tenemos que tomar en este momento la molestia de llenar las calles para hacerlo patente. Simplemente, como les dije en algún momento, pues nos vemos en las urnas. Así es, y como mañana voy a la mañanera, creo que si se respeta la lista que quedó
mañana nos tocaría que nos dé la palabra el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y como estuvimos presentes en la mayoría de las audiencias en el juicio contra Genaro García Luna, y porque tal vez, solo tal vez lo que se dijo en el juicio contra Genaro García Luna es más de lo que tenía en el radar el presidente Andrés Manuel López Obrador, yo quiero plantear, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Ahora qué va a pasar con Felipe Calderón y con Vicente Fox? Con un presidente Andrés Manuel López Obrador que ha dicho que él no va a perseguir a los expresidentes. De hecho, él siempre dijo que estaba en contra del juicio a expresidentes. Yo no quiero que necesariamente el presidente promueva un juicio a expresidentes. Estoy hablando de investigación a expresidentes por lo que ha salido en el juicio contra Genaro García Luna. Cuando Pablo Gómez admite que solamente han encontrado una cuenta de García Luna en México con 21,000 pesos, cuando tenemos una larga lista de personajes, incluso de esos que marcharon, como Santiago Krill, solo por mencionar un ejemplo, que fue secretario de Gobernación con Fox y que tampoco se enteró, tampoco vio, tampoco supo de lo que ocurría ahí en sus narices con un Genaro García Luna que se empoderaba en la AFI en tiempos de Fox y después como secretario de Seguridad Pública con Felipe Calderón. ¿Por qué no cerramos con una reflexión de cada uno de qué debería de ocurrir en nuestro país ahora que se ha declarado culpable a Genaro García Luna en Estados Unidos? Los escucho. Inicio contigo, Kurt. Bueno, muchas gracias, Vicente. Y justamente en la mesa del lunes pasado estamos justo esperando de que iba a ser el veredicto. Y como bien dijimos, pues iba a ser culpable y sí lo fue, ¿no? Entonces ahora, como bien dices, nos toca pues hacer una reflexión profunda acerca de eso, acerca del hecho de que el secretario de Seguridad Pública de México durante 6 años y antes de eso, ¿no? De la AFI, 5 años bajo Vicente Fox, fue hallado culpable de coludir con el cártel de Sinaloa, uno de los cárteles más fuertes e imponentes del mundo, ¿no? Esto no es poca cosa, realmente es un parteaguas, ¿no? Además de todo lo que salió en este juicio. Hay muchas cosas que no salieron, que hubiéramos querido que salieran, pero aún así, ¿no? Las revelaciones de cómo el aeropuerto de la Ciudad de México, ¿no? Fue usado para cargas y descargas de droga, ¿no? Como miembros del cártel, pues incluso tenían uniformes, ¿no? Del AFI, ¿no? Como usaban los policías federales ahí en todas esas tareas, ¿no? Lo de los pagos al periódico Universal, los pagos mensuales, ¿no? Que atestiguaron, ¿no? Pues lo que dijo Beitia, ¿no? Que Calderón dijo directamente a Ney González de que la línea era el cártel de Sinaloa. Todo eso, a manera de decir que eso no puede parar aquí. Eso no se puede detener aquí, nada más con la condena de García Luna en el extranjero, ¿no? Yo creo que lo que pasó en Nueva York la semana pasada despertó algo que ya existía, que es una enorme sed de justicia, ¿no? En el pueblo mexicano, ¿no? Me atrevo a decir, ¿no? De extranjero nacionalizado, ya llevo más de 20 años aquí, me atrevo a decir que hay, de mi experiencia, una enorme sed de justicia, ¿no? En el país, ¿no? Que no se va a conformar con nada más de dejar el pasado y, ¿no? Y nada más vamos a mirar hacia adelante. Es decir, está bien mirar hacia adelante, pero no se puede mirar hacia adelante sin rendir cuentas con este sangriento y trágico pasado, ¿no? Con pues hasta 200,000 personas muertos, un tipo de genocidio contra la gente más pobre, más marginalizada de México, orquestado desde las más altas esferas del poder en México, en abierta colusión con el cártel de Sinaloa y usando gobernadores estatales con todo de repartir dinero, de comprar justicia y todo lo que la izquierda denunció en su momento durante años y fue ignorada, ¿no?
Entonces, para mí, la reflexión va por ahí, que esto no puede terminar aquí, ¿no? Es decir, México es otro ahora después de esta condena y esto tiene que seguir adelante. Ahora, me han preguntado, ¿es posible que Calderón sea enjuiciado en Nueva York? Sí, es posible, aunque veo que establecería un precedente problemático de enjuiciar a un expresidente de México, por corrupto que sea, en Estados Unidos, ¿no? Porque si aplican eso contra Calderón, podrían aplicar eso contra otros expresidentes de América Latina a su antojo, ¿no? Ojo, ¿no? Es una situación difícil, ¿no? Si enjuician a Calderón allá, establece el presidente que Estados Unidos es el señor que puede decidir sobre, ¿no? Presidentes de América Latina. Si enjuician a Calderón acá, pues vimos, ¿no? La semana pasada, liberan a Rosario Robles, ¿no? Descongelan las cuentas del esposo de García Luna, descongelan las cuentas de Palomino. Es decir, es difícil vislumbrar un escenario en que Calderón reciba su castigo merecido con el sistema podrido judicial que existe aquí. Es difícil, pero tampoco se puede hacer outsourcing a los gringos, porque los gringos no son buenos amigos. Los gringos no tienen amigos, tienen intereses. Lo digo de algo de conocimiento al respecto, ¿no? Entonces, desconfío mucho de, pues, usar el sistema gringo para suplir las carencias del sistema de acá, ¿no? Una de las urgentes tareas de la 4T tiene que ser una profunda reforma judicial, si no en ese sexenio, en el que sigue. Precisamente porque, como estamos viendo ahora, la embestida desde la prensa estadounidense, Estados Unidos aplica justicia a su manera, interesada, ¿no? Por sus intereses, ¿no? Y eso es una tarea que México tiene que asumir aquí, dentro de sus fronteras. Pero repito, eso es algo que no puede parar aquí. Hay una enorme sed de justicia y creo que lo que más encabrona a todos, perdón por la palabra, es ver a esta gente campantemente en el Zócalo. Ayer, muchos de ellos coludidos con esos gobiernos, que recibieron mucha lana de esos gobiernos, ahí campante, ¿no? Como si lo de García Luna jamás hubiera pasado, intentando arrancar los carteles con la cara de García Luna o ahí, es decir, porque no, ay, la marcha no tiene nada que ver con eso. Sí, tienen todo que ver con eso, porque ustedes permitieron eso. El INE permitió eso, el IFE en su momento. Todos ustedes permitieron y participaron en eso y hay que rendir cuentas también por eso para que jamás puedan volver ahí campantemente el Zócalo como si nada hubiera pasado. Bien dicho, Kurt. Mi querido José Alfredo, también escucho tus reflexiones. Otra posibilidad es una comisión de la verdad para que se conozca a fondo lo que tal vez no se dijo, por ejemplo, ¿no? En el juicio contra Genaro García Luna en Nueva York. Pues sí, mira, estamos otra vez ante un fenómeno inédito en donde de un lado y otro, en Estados Unidos y acá, empiezan los cuestionamientos. Ya ha habido senadores o una senadora que cuestiona ya a la DEA y le dice, oye, a ver, pues explícanos en qué momento pasó esto de que tú eras aliado de que resultó ser pues un protector, ¿no? De la delincuencia organizada. Entonces, de un lado y otro ya empieza a haber pues se empiezan a ver circunstancias que no las había, porque antes pues cada quien cometía sus actos de corrupción en un lado y en otro, y siempre hacían verlos como algo aislado, como que quién sabe a quién se la vendieron, la droga, quién sabe quién mandó las armas. Entonces ahorita empieza a haber temas que tanto de un lado como de otro, empieza a haber simpatizantes en diferentes temas. Por ejemplo, en la demanda que promueve Marcelo Ebrard para que ya no pasen armas a México, ¿no? Entonces, cada vez más se van integrando los temas internacionales. Creo que es una señal indubitable de que tiene que haber más armonización legal, tiene que haber marcos jurídicos más amplios que estén regulando, porque no puede ser que en materia comercial estemos al 100% y en materia jurídica estemos pues totalmente en delincuencia organizada, por ejemplo, estemos pues ahí con parches y sin saber cómo actuar de un lado y otro, porque pues tiene que haber un marco jurídico para cualquier circunstancia. Y entonces estas mismas
cuestionamientos que pueda hacer la derecha, nos pueden servir para decir, órale, pues vamos profundizando, o sea, la derecha de Estados Unidos me refiero, la de acá no, ni siquiera llegan a eso, pero la derecha de Estados Unidos que cuestionan a México, pues bueno, pues vamos a, el mismo Andrés Manuel López Obrador dijo, bueno, es que también hay que preguntarles del otro lado qué pasó, ¿verdad? Entonces empieza a haber ese intercambio de información que nos va a llevar definitivamente a una integración como la que plantea el presidente Andrés Manuel López Obrador con respecto de las soberanías. Por otra parte, vemos que el presidente Andrés Manuel López Obrador, como bien decías al inicio de este comentario, de que él desde un principio ha dicho que no quiere juzgar a expresidentes, pero debemos recordar que ya nos preguntó y que la mayoría dijimos que sí, aunque no fue vinculante. Después tenemos que tomar en cuenta que es una circunstancia inédita, porque el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador ha reconocido que con todo el conocimiento que tenía sobre como opositor del gobierno, pues se quedó cortito, no se imaginaba tanto, y él lo ha expresado de esa manera, que dijo, pues yo pensé que sí está corrupto, pero ya cuando entré, pues ya se dio cuenta de cosas que no estaba enterado. Y por otra parte, eso lo dijo desde el principio de su sexenio, precisamente para no entorpecer su gobierno, porque si se hubiera metido en este tipo de peleas o de buscar la justicia en estos temas, pues a lo mejor no hubiera tenido el éxito que está teniendo con su política pública, pero en este caso, pues ya faltan 1 año, 8 meses, es una circunstancia diferente al inicio, son circunstancias totalmente diferentes y siguiendo la idea de Kurt, creo que no se puede quedar así porque es una circunstancia totalmente nueva. Si Andrés Manuel López Obrador decidiera ir en contra de todos los mencionados en esto, contando a Calderón y a Fox, pues en este caso tendría toda la justificación porque es un hecho totalmente inédito y entonces pues bueno, tendríamos que estar a la expectativa de qué ocurre, pero definitivamente que yo creo que el pueblo de México exige justicia. Miguel Martín, Felipe Valencia, cerramos contigo. Yo creo que tenemos que cambiar en ese aspecto, ser un poquito más frontales como movimiento en el poder, a lo mejor no en este sexenio, pero sí en el otro, para que se vuelva un hecho histórico inequívoco, que hubo una guerra fallida o un montaje, que fue un atentado contra la población. Como bien lo dijo Kurt, que algunas personas se escandalizan cuando lo digo, pero pues para mí tiene todas las características de limpieza étnica. Porque pues los pobres fueron los más fregados en ese sentido, los que más murieron. Y yo siempre voy a seguir diciendo que el presidente Andrés Manuel lo que ha hecho, en vez de ponerles armas en las manos a los pobres y una narrativa en la que ellos aspiren a ser delincuentes, lo que ha hecho es darles las herramientas para que se vuelvan aprendices en empresas, para que se hagan contratar en empresas y para que puedan estudiar si ya lo están haciendo. Y aparte abrió universidades, fundó nuevas universidades que ahorita pues están atendiendo a 35,000 jóvenes, según las cifras que se pueden consultar ahorita, ¿no? Entre las Benito Juárez, las universidades Benito Juárez y el Instituto Rosario Castellanos, más si le sumamos, por ejemplo, me estoy refiriendo a los jóvenes porque era la población más susceptible, más si le sumamos igualmente los jóvenes que están estudiando a nivel bachillerato y que ha hecho bachilleratos tan atractivos como por ejemplo el de entrenamiento deportivo, que son muy atractivos para los jóvenes, que el presidente pues viene de Marte o qué, con ideas novedosas que nunca se habían hecho. Lo que pasa es que es el enfoque de la política social, el enfoque comunitario. Y entonces no había un enfoque comunitario en el gobierno de Calderón, lo que había era un enfoque de, obviamente, pues, hacer más ricas a las élites y empobrecer más a los pobres, y si te los podías quitar de encima, pues mejor. Eso es un crimen de Estado. Entonces hay que ser un poquito más frontales y hay que llamarle crimen de Estado. Hay que reconocer a esta fallida guerra como un crimen de Estado y hay que entrar en un proceso de desagravio como en el que entraron, por ejemplo, en su momento Chile o Argentina, que juzgaron a los culpables de las dictaduras militares de cada uno de estos países en cierto momento y que la población lo reconoce, el gobierno en turno lo reconoce y se hace todo el trabajo discursivo
para que toda la gente lo reconozca como un hecho inequívoco, un hecho histórico, a lo mejor inmediato, pero a fin de cuentas un hecho histórico inequívoco, que entonces, por lo tanto, es un agravio hacia el pueblo, y ese agravio hacia el pueblo, pues se tiene que juzgar, se tiene que resarcir el daño, porque es un daño a la nación, es un daño a la población civil. Entonces, pues yo creo que, como te digo, tenemos que ser un poquito más frontales, tenemos que ser un poquito más audaces, más contundentes en ese sentido, y llamarles a las cosas por su nombre, llamar a esta fallida guerra contra el narco, que ya se demostró que fue un montaje, vamos a empezar a llamarla crimen de Estado, limpieza étnica. Y de ahí para adelante es, yo creo que el punto de partida para que aquí se tomen las cosas un poco más en serio y se haga en efecto una comisión de la verdad dedicada totalmente a investigar los pormenores de ese montaje, de ese agravio contra el pueblo, y que se haga un proceso histórico del que estemos orgullosos, como el juicio contra Pinochet, como el juicio contra Videla, y que pase a la historia. Yo creo que ese es un siguiente paso. Obviamente estamos en la transformación, y la transformación está en proceso, pero ese es otro pasito que tenemos que dar, y que sería muy benéfico, muy benigno, para convertirnos en la nación que queremos ser, ¿no? En una nación más igualitaria, en una nación que no esconde la basura histórica debajo del tapete, sino que la visibiliza y la juzga. Eso es lo que tiene que pasar. Pero pues les digo, a lo mejor no están las condiciones ahorita dadas, pero esa sería mi propuesta. Se tiene que dar yo creo que como periodista es válido, ¿no? Todos tendríamos que entrarle si somos requeridos para ese proceso, porque somos actores sociales que estamos contribuyendo de cierta manera desde nuestra trinchera a la transformación, al igual que las personas, que todas estas personas que están del otro lado, escuchándonos atentamente con muchísimo respeto, que es mutuo, por supuesto, que todos fuimos agraviados por ese atropello contra la nación, contra el pueblo. Bueno, pues entonces esa es mi propuesta, y yo creo que eso es lo que debe seguir para seguir marcando la pauta. Ya México está marcando la pauta, Andrés Manuel es un líder, vamos a convertirnos igualmente en una nación que pone la pauta, que es un faro para Latinoamérica, y pues vamos a resarcir ese daño que se le ha hecho a la nación, para que los culpables no salgan con la suya y no se queden nada más tuiteando desde abajo de su cama, aplaudiendo la marcha desde España, lo cual es ridículo, claro, ¿no? Es un líder, dice que para ellos, pero está tuiteando desde abajo de su cama, y es un criminal que debe ser juzgado. Mi querido Miguel Martín, Felipe Valencia, ¿por qué no cerramos invitando a la gente a tus trincheras, por favor? Claro que sí, mi querido Vicente, muchas gracias siempre por la oportunidad y por compartir aquí con los compañeros, que siempre es un deleite esta Monday Night Table. Pues ya saben que me encuentran en mi canal Al Aire con Miguel Martín. Ahorita el lunes literario va a ser una transmisión del periplo que ayer pasamos Ramiro y yo. Ayer estuvimos ahí en la Feria del Libro de Pachuca con Manuel Aranda y con Ramiro Padilla. Ya estuvimos echando desmoche. Estuvo buena la cosa. Entonces, pues lo que va a pasar ahorita es la transmisión de cómo nos fue ayer, ahí en Pachuca, que hasta nos oscureció. Estuvo interesante. Y pues ya saben que también, aparte de mi canal, pues me encuentran en Facebook como Miguel Martín Felipe Valencia, en Twitter como @MiguelMartinfe, que pueden adquirir mi libro La Primavera Digital Mexicana a través de mensaje directo conmigo en esas redes sociales, y les puedo hacer llegar su ejemplar firmadito a las puertas de su hogar vía envíos. Ya nos pondremos de acuerdo. Y también, por supuesto, pues que pueden leer mis artículos de cultura y de política en Regeneración MX. Esta semana están sabrosos, no es porque los haya escrito yo, pero hay uno sobre la marcha precisamente, con algunas de las reflexiones que he puesto aquí, y otro también bastante bueno sobre el gran Bob Dylan. Pues muchas gracias a todos y vamos a seguir en la lucha. Muy bien, mi querido Miguel. ¿Por qué no cerramos con lo mismo, con la información de tu libro y de tus trincheras, José Alfredo? Gracias. Pues bueno, estas ideas que para cerrar Miguel articuló de manera magistral en cuanto a los apoyos a las universidades y todo lo que ha hecho la 4T, pues bueno, lo vengo mencionando aquí en este libro. Yo siento que es buen momento para que podamos argumentar, para que podamos decirle a la gente que todavía está un poco despistada qué es lo que se ha logrado en la 4T. Estamos hablando de los 25 proyectos prioritarios exitosísimos de la 4T. Entonces los invito, al igual que Miguel,
A mí me pueden encontrar en mis redes sociales, @Gutiérrez Falcón, en Twitter y en Facebook, José Alfredo Gutiérrez Falcón. Si me mandan un mensaje por ahí privado, les envío el libro, y en mi página web, que se llama gutierrezfalcón.media, pueden descargar el PDF en 99 pesos. Entonces, si quieren estar informados acerca de todos los 4 primeros años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, créanme que es muy probable que no los defraude y tengan una información pues que los va a hacer argumentar con más fundamento la defensa de la Cuarta Transformación. Muy bien. Querido Kurt Harbert, cerramos con la información de tus trincheras, de tus esfuerzos, por favor. Muchas gracias, Vicente. Pues mi nombre es Kurt Hackbarth y me encuentran ahí en Twitter igual, @Kurt Hackbarth. Tengo una columna en la revista Sentido Común. Acaba de salir hoy columna que trató de todo lo que acaba de mencionar en mi primera intervención, acerca de los intereses que están atrás de los nuevos ataques, esta nueva andanada de ataques de Estados Unidos, en New York Times, en The Atlantic. Entonces ahí está en mi Twitter, ahí de revista Sentido Común, se llama solo faltaría un empujón. Ahí está la columna de hoy. También escribo para la revista Jacobin en inglés, y luego son traducidos a Jacobin América Latina. Y por supuesto que tenemos nuestra editorial, Batanga Taller Editorial. Ahí estamos en Facebook, Instagram, TikTok, promoviendo, como siempre, nuevos autores oaxaqueños de cuento y novela. Y termino agradeciendo siempre a nuestro gran público. Siempre estoy muy atento a sus comentarios. Vi ahí que Mary de Chicago mencionó el caso de Noriega, de Panamá, y Grace Elizabeth mencionó el caso de Juan Orlando Hernández de Honduras. Precisamente de eso hablamos, ¿no? De que Estados Unidos pues usa a líderes y luego los deshacen a su antojo. Entonces, excelente siempre las participaciones del público. También Juan Carlos Carajeda, José Martínez, María López, Julio César Díaz y demás, y muchos más. Ahí me encanta la comunidad que existe aquí en Sin Censura, retroalimentación, ese diálogo, ¿no?, democrático que existe aquí en este canal. Y bueno, aquí seguimos en pie de la lucha, y mucho ojo a los gringos, lo digo de experiencia. Nos vemos aquí el próximo lunes o antes, si lo amerita la noticia. Por lo pronto, muchas gracias, Kurt, muchas gracias, José Alfredo, muchas gracias, Miguel Martín, que descansen. Amigos, amigas, regresamos en breve, pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1,600,000 suscriptores, Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores, y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales, y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.